Bueno, cuéntame a ver si se ve la diapositiva en modo presentación. Sí, profe, se ve. Perfecto. Bueno, lo primero que tenemos que analizar cuando nos encontramos con una estructura, un sistema reticulado, es primero si responde a un reticulado, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, en la teoría que les dio Fabián, había dos condiciones iniciales que debían cumplir. Una era que para que sea reticulado puro, las cargas, ¿dónde tenían que estar aplicadas? En los nudos. En los nodos. Perfecto. Entonces, si ustedes ven acá, en esta situación, las cargas PC, PB y PA están aplicadas en estos puntos negros que son los nodos, ¿sí? Recuerden que estas son las barras, ¿sí? Verticales y horizontales, y tenemos diagonales. La otra condición que debe cumplir un reticulado es que, ya teniendo un poquito el concepto de diagramas de característica, es que las barras se comportan o pueden soportar esfuerzos, si son reticulado puro, solo de tracción o de compresión. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Sí, sí. Bien, entonces, condición para reticulado puro, que las cargas estén aplicadas en los nodos y que las barras tienen un comportamiento solo a tracción o compresión. Antes de analizar y calcular los esfuerzos sobre cada una de las barras o en alguna determinada, como se pide acá en la diagonal C, vamos a analizar lo que se conoce como condición de rigidez de un sistema de este tipo, reticulado. Hay una ecuación, una fórmula que les habrá dado seguramente Fabián, donde dice que para que se cumpla esa condición de rigidez, el número de barras debe ser igual a 2 veces el vértice menos 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es, recuerden ustedes que en un sistema reticulado, por cada vez que se agrega un nodo, ¿cuántas barras había que agregar? 2 era, ¿no? 2, exactamente. Entonces, para que se cumpla esa condición de rigidez, vuelvo a decir, se tiene que cumplir esta expresión, donde la cantidad de barras tiene que ser igual al doble del número de vértices menos 3. Si se cumple esta condición, bueno, estamos diciendo que este sistema cumple con la condición de rigidez. Para este caso, seguramente Fabián les habrá dado algún caso donde se verifica esto, esta ecuación o esta fórmula, pero no necesariamente cumple con toda la condición de rigidez. Veamos este caso. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vértices. Y vamos viendo que a medida que se fueron agregando vértices, se fueron agregando como 2 barras. Entonces, para 11 vértices, necesariamente, si este sistema debe cumplir con una condición de rigidez, debe tener 19 barras. Bueno, contemos la cantidad de barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 barras.
Entonces, desde el punto de vista cantidad de nodos o vértices y número de barras, este sistema es rígido, cumple con una condición de rigidez. Hay algunos casos que no la cumple, por eso que es una condición necesaria, pero no suficiente. Más adelante, ahora no lo vamos a ver, pero más adelante en el otro ejercicio vamos a ver por qué no es suficiente esta condición, ¿sí? Pero lo que tiene que quedar claro es que por cada vértice que se agrega, tienen que conectarse a ese vértice al menos 2 barras. Entonces, lo que pide este ejercicio es que, mediante el método de las secciones, calcular la carga actuante en la diagonal C. ¿Qué significa eso? Acá tenemos una diagonal, tenemos las cargas PA, PB y PC, tenemos los vínculos externos. Algo importante, un reticulado de este tipo, trabajando en conjunto, ¿cuántos grados de libertad tiene? Hablando en el plano. 3. Exacto, 3 grados de libertad. ¿Sí? Esta estructura, que si bien está formada por muchas barras y nodos, cuando están vinculadas de forma reticulada, pasan a ser como una única pieza o una única chapa en el plano. Y una chapa en el plano tiene 3 grados de libertad. Por eso que si analizamos, este vínculo del lado A restringe 2 grados de libertad y este vínculo del lado C restringe 1 grado de libertad. Entonces, 2 grados de libertad que restringe A y 1 grado de libertad que restringe C son los 3 grados de libertad que tiene el reticulado. ¿Quedó claro eso? Sí, profe, quedó claro. Perfecto. Bien. Entonces, lo que nos están pidiendo es, bueno, calculen el esfuerzo en la diagonal C. Y vamos a ver que hay dos métodos. El segundo método es ir calculando el esfuerzo en cada una de las barras. Pero particularmente, por algún motivo, a mí me puede pasar que no me interesa el esfuerzo en todas las barras, sino en alguna de las barras particulares, como en este caso C. Entonces hay un método que se llama el de las secciones, que simplifica mucho y que te sirve para calcular el esfuerzo justamente en un punto particular, en este caso en la diagonal C. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un sistema es lo de siempre. ¿Y qué es lo de siempre? Calcular las reacciones de vínculo. Para hacer un diagrama de características, recuerden que había que calcular reacciones de vínculo. Para hacer un análisis de un sistema reticulado, también hay que calcular las reacciones de vínculo. Acá están calculadas. Creo que ustedes ya están en condiciones de entender cómo se calculan estas reacciones de vínculo, pero básicamente se aplicó 3 ecuaciones de equilibrio absoluto, sumatoria de fuerzas en I y en Z, y sumatoria de momento respecto de A, todas igual a 0. Y de ahí calculamos RHA, RBBA, RBA y RBB. ¿Está? Esto ya lo conocemos. Yo se los puse como para intensificar un poquito el cálculo de reacciones de vínculo. Bueno, ¿en qué consiste el método de las secciones? El método de las secciones consiste en agarrar la estructura y, como hablábamos la semana pasada, serruchar toda la estructura, o sea, abrirla de tal manera que donde la abro esté la barra que yo quiero analizar. En este caso, la diagonal C. La diagonal C, ¿sí? Si ustedes se fijan, está abierta, ¿sí? La serruché, pongo en evidencia los esfuerzos internos, pero no solamente abro la diagonal C, abro toda la estructura
que contiene a la diagonal C. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Más o menos, profe, entendí yo. Bueno, bien. ¿Cuál es la condición de este problema? Calcular el esfuerzo normal, que puede ser de tracción o de compresión, que está en esta barra C, que va desde E hasta E. ¿Está claro? El esfuerzo que hay de tracción o de compresión, o sea, el esfuerzo normal, debido a estas cargas cargan cada una de las barras, todas en forma, como es reticulado, todas en forma normal, las cargas. Y en particular queremos saber el esfuerzo al que está sometido la barra C. Si vos te fijás, la barra C va desde el nodo D hasta el nodo E. Entonces, hay un método para aplicar, conocido como el método de las secciones, que cuando vos querés analizar un punto en particular, una barra en particular, el método lo que te permite es agarrar esa estructura y partirla, serrucharla, como decíamos la semana pasada. ¿Y por dónde la vas a serruchar? Por la barra en la que querés determinar las tensiones o los esfuerzos normales, mejor dicho. Todavía no hablamos de tensiones. Los esfuerzos normales. Pero no solamente vas a serruchar, en este caso, esta barra C, que va desde D hasta E. Vas a serruchar a toda la estructura de tal manera que te quede dividida en dos partes. ¿Se entiende eso? Sí, ahora Sí, sí. profe. ¿Sí? Profe, yo recuerdo que había formas en las cuales cortar la barra. O sea, en algunas no se podía cortar la barra. En Estaba algunas mal. no se podía cortar la barra. Me expresé mal. O sea, hay formas de cortar la barra en la cual no se puede hacer el ejercicio o está mal hecho el ejercicio. Claro, lo que estoy diciendo es esto, justamente. Vos cuando cortás la barra, tenés que cortar toda la estructura de tal forma que se pongan en evidencia, que el primero la estructura quede dividida en dos partes, ¿sí? Quede dividida absolutamente y cortara nada más que la barra C y cortara la barra que tenemos acá abajo, la horizontal que va desde E hasta F, y la de arriba no la corto, la estructura no queda dividida en dos partes. Si yo cortara la barra de abajo, la DF, la DE, y por ejemplo cortara la CD, la estructura tampoco quedaría cortada o quedaría seccionada en dos partes. Entonces, yo lo que tengo que garantizarme es que la estructura quede particionada, ¿sí? En este caso, si yo agarro verticalmente y corto la estructura, obviamente me va a quedar dividido en la parte 1, que es todo lo de la izquierda, o en la parte 2, que es todo lo de la derecha. Pero, profe, Sí, el corte sí o sí tiene que ser así, o sea, transversal. No, por ejemplo, como dijo usted recién, yo corto la sección DF, después sí, DE, después sí, CD. Si yo sí, sigo así, o sea, el camino de eso, y después corto AC, y después eso que no tiene nombre, que sería sí, A sí, para sí, arriba. ¿No me quedan sí. dos partes igual? O sea, Te no, quedan no dos dos partes partes. iguales, pero déjame explicarte una cosita más a ver si queda un poquito más claro. Dale. Nosotros podemos cortar, como decís vos, te vas desde DF, cortás la DE, cortás, ponele la CD, cortás la AD y cortás esta que no tiene nombre. Entonces, eso se puede hacer. Ahora vos fíjate, cuando yo corto, como el caso que les estoy mostrando, para que el sistema, tanto la parte 1 como la parte 2, estén en equilibrio,
quiere decir en equilibrio que la sumatoria de las fuerzas exteriores más las reacciones, más las fuerzas que se ponen en evidencia, los esfuerzos internos que se ponen en evidencia cuando yo corto, todo eso tiene que estar en equilibrio, quiere decir que la sumatoria de todos esos esfuerzos tiene que ser nulo, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Si yo corto por acá, y analizo la parte 1, fíjate que, bueno, las reacciones de vínculo ya las calculé. El esfuerzo NCE no tengo idea cuánto vale. El esfuerzo NDE no tengo idea cuánto vale, que es el que tengo que a la vez determinar. Y el esfuerzo DF tampoco tengo idea cuánto vale. Y vos fíjate que me aparecen 3 incógnitas. NCE, NDE y NDF. ¿Sí? Si yo cortara, como recién estábamos diciendo que viniéramos por acá, nos aparecerían muchas más cantidades de incógnitas. ¿Está claro? Porque tendríamos que tener en cuenta la DF, la AC y la que pasa por acá, A y este nodo que no tenemos en cuenta. Entonces, ¿cuál es la conveniencia? Cortar de tal manera que puedas dividir la estructura y que a la vez no te aparezcan demasiadas cantidades de incógnitas. ¿Se entiende? Sí, o sea, dada la fuerza ya están expresadas. ¿Cómo? Contando las fuerzas que ya están expresadas. Contando las fuerzas, por ejemplo, de este lado ya tenemos RHA que está calculada, RBA que está determinada y PC que es dato. ¿Sí? Claro. No sé si te referís a eso. Sí, está bien. Bien. Entonces, ¿el método en qué consiste? En cortar la sección, poner en evidencia los esfuerzos estos internos que no sabemos cuánto valen y determinar, en particular, porque te piden en la diagonal C, este esfuerzo NDE. ¿Por qué NDE? Porque va desde el nodo D hasta el nodo E. Entonces, fíjense que de un lado de la partición, los esfuerzos le proponemos un sentido, que en realidad no sabemos si son estos sentidos, y del otro lado de la partición le proponemos el sentido inverso, ¿sí? Porque el sistema tiene que estar en equilibrio. Esto es el ejemplo que siempre les digo yo. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos agarrando una silla y le estamos cortando una pata. Y si yo me quiero sentar y no me quiero caer, alguien va a tener que estar haciendo fuerza para que esa silla esté en equilibrio abajo, ¿sí? Entonces, cuando yo corto la estructura, bueno, se ponen en evidencia esas fuerzas para que esa estructura siga estando en equilibrio. Bien. Y van a ver que el método este es muy sencillo. Es planteo de ecuaciones de equilibrio. Agarro la parte 1, podría agarrar la parte 2, es indistinto, pero agarramos la parte 1. Y en este caso, podemos hacer sumatoria de fuerzas respecto de I igual a 0. Recordemos que tenemos una terna local, una terna en realidad no local, sino general, donde Z es a la izquierda e I es hacia abajo, positivos, ¿no? Y si agarramos esta parte de la estructura y planteamos ecuaciones de equilibrio, por ejemplo, sumatoria de fuerzas respecto al eje Y igual 0, vamos a empezar a ver todas las fuerzas que tienen proyección en Y en esta parte de la estructura, en la parte 1, y la vamos a igualar a 0. Entonces, si nos fijamos, tenemos RBA que respecto al eje Y, ¿cómo es? Negativo. Menos RBA. RHA, ¿tiene proyección en Y? No. No. PC, ¿tiene proyección en Y? Sí. Más PC. NCE, ¿tiene proyección en Y? No.
NDF Tampoco. y NDC, si este ángulo es de 45 grados, Tiene. tiene proyección, que va a ser NDE por el seno de 45, que va a ser la proyección de esta fuerza proyectada a lo largo de la barra DC, igual a 0. Y lo único que tenemos que hacer ahora, con esta ecuación de equilibrio de fuerzas respecto al eje Y, es despejar la incógnita de NDE, que es el esfuerzo normal. Si despejamos, nos queda que en este caso vale 3.53 kilonewton. Entonces, con un método muy sencillo, que es cortando la estructura en dos partes, nos permite calcular el esfuerzo en una de sus barras. Lo que tenemos que siempre hacer es que todo el sistema esté en equilibrio y poner en evidencia todos esos esfuerzos internos que aparecen, ¿sí?, a la hora de cortar. El problema pide nada más que esto: calcular el esfuerzo NDE, o sea, el esfuerzo en la diagonal C. Pero vamos a ver cómo, si nos pidieran calcular NCE o NDF, a ver cómo lo haríamos. Y el método es el mismo. Siempre planteando ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el valor de la barra NCE, o sea, el esfuerzo normal NCE. Fíjense que si yo de entrada hago sumatoria de fuerzas respecto al eje Z, voy a analizar, tengo RHA que tiene proyección en Z, RBA no tiene proyección en Z, PC no tiene proyección en Z, NDE tiene proyección en Z, que ya lo determiné, NCE tiene proyección en Z y NDF también tiene proyección en Z. O sea que si yo planteo inicialmente sumatoria de fuerzas respecto al eje Z igual a 0, me voy a encontrar que tengo dos incógnitas de entrada, que son NCE y NDF. O sea que inicialmente no me va a servir plantear, o lo puedo plantear, pero no voy a llegar a la solución rápidamente. Entonces, otra forma de plantear otra ecuación de equilibrio es haciendo sumatoria de momentos. Y como sabemos, ¿qué pasa en los nodos? ¿Qué pasa con los momentos en los nodos? ¿Cómo es el momento? ¿Cero? Cero, exacto, es 0. Entonces yo puedo calcular momentos, sumatoria de momentos en cualquiera de los nodos y me tiene que dar 0. Teniendo en cuenta todas las fuerzas que producen momento en ese nodo. Entonces, si yo, por ejemplo, hago sumatoria de las fuerzas del momento respecto de D, ¿qué les parece? RHA, ¿va a generar momento respecto de D? No. RBA, ¿va a generar momento respecto de D? Sí. PC. No. ¿Y estas dos, NDE y NDF? Tampoco. No, profe. Respecto de D, ¿no? ¿Cómo? Tampoco. No escucho, no sé si me fui yo. Ahí me escucha, Eso no lo profe. escucho, profe. Sí, yo escucho. Bueno, Que NDE. dijimos que no, un momento ahí. ¿Cómo? Que habíamos dicho que NDE y NDF no generaban momento en D. No. Perfecto. Se ve que a mí se me fue la conexión en ese momento.
Entonces, NCE sí genera momento. Entonces, si planteamos en una ecuación de equilibrio respecto del nodo D de los momentos, es sumatoria de los momentos de respecto de D igual a 0 de todas las fuerzas que están aplicadas a la estructura y de la parte de la que estamos estudiando. En este caso va a ser RBA por esta distancia, positivo porque girar o rota en sentido de las agujas del reloj, más NCE por esta distancia, ¿sí? Por esta distancia, positivo porque rota en sentido de las agujas del reloj igual a 0. E inmediatamente puedo determinar el valor de NCE. Fíjense que en este caso dio negativo. Si dio negativo, eso significa que el sentido que yo le había propuesto en realidad es el inverso. Profe, Sí, la distancia es desde, por ejemplo, el punto D al punto C, ¿no? por el punto D. O sea, es RBA por Sí. A sería de A a D, ¿no? A sería de A a D. Sí, fíjate acá, para cuando. Espérate, a ver si. Acá. Esta es A, esta es la distancia A y esta es la distancia B. Ok, ¿Sí? claro. Perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Y bueno, ahora sí, calculada esta, vamos a suponer que queríamos calcular esta, podemos determinar esta, porque hacemos sumatoria de fuerzas respecto al eje Z y sale inmediato, es RHA positivo porque va en sentido del eje Z, RBA no porque es perpendicular, PC no porque es perpendicular, N más NCE, menos NCE, perdón, menos NDE por el coseno de 45, menos NDF. Esta y esta ya la teníamos calculado, entonces directamente determinamos cuánto vale DF. Y DF en este caso está dando 15 kilonewton. Positivo. Eso significa que el sentido que habíamos indicado inicialmente es el correcto. Entonces, lo que tenemos que hacer después es el diagrama de cuerpo libre. Es con los verdaderos sentidos indicarle cuál es el valor de cada uno de esos esfuerzos. Y obviamente cuando tenemos la estructura completa, lo que vamos a indicar acá es el esfuerzo desde D hasta E y el esfuerzo desde E hasta D. Que este es el esfuerzo normal al que está sometido esta diagonal C. ¿Se entendió algo? Sí, profe, sí. Sí, profe, se entendió Sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces método de las secciones, cortamos la estructura, ponemos en evidencia los esfuerzos internos, previamente ya habíamos calculado las reacciones de vínculo, y lo único que tenemos que hacer es planteo de ecuaciones de equilibrio. Pueden ser sumatorias de esfuerzo o de momentos respecto a un nodo, siempre igual a 0. ¿Sí? Es muy sencillo este método. Vamos al segundo ejercicio donde dice determinar mediante el método de los nudos las cargas actuantes en todas las barras. Y acá ya la condición cambió, porque ahora no nos están pidiendo nada más en una de las barras, nos están pidiendo en todas las barras. Bueno, acá lo que hay que empezar a analizar es cada uno de los nodos y ver qué pasa en cada uno de los nodos. Analizamos la condición de rigidez de este reticulado y verificamos a ver si el número de barras corresponde a la cantidad de nodos que hay, ¿sí? Y si ustedes se fijan acá, la cantidad de nodos o vértices son 6, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos, ¿sí? 6 nodos. Eso determina que como condición de rigidez debe haber al menos, tiene que haber, no al menos, sino tiene que
a ver, 9 barras. Y si contamos la cantidad de barras son 9. Entonces estaría cumpliendo con esa condición de rigidez. Ahora bien, voy a ver si se los puedo explicar acá. No sé si esto Fabián se los explicó. Algún caso particular donde se cumpla esta condición de rigidez, pero no necesariamente el sistema sea rígido. ¿Se los explicó? ¿Me escucho? ¿Se me fueron todos? No, Yo lo profe, a mí escucho, profe. como que se me corta. Se le escucha, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, no, lo que preguntaba era, en este sistema que estamos viendo acá se cumple esa condición de rigidez. La consulta era si Fabián, que esta condición de rigidez, si bien se cumple, hay en algunos casos que podemos tener la cantidad de barras y cantidad de vértices necesarios para que se cumpla esta condición, pero la distribución hace que no se cumpla. Yo no sé si eso Fabián se los explicó. Ah, sí. Nos dijo que él dijo que tenía que estar bien engendrada la estructura. Ajá. Eso Bueno. nos dijo. Sí. Está bien. Bueno, en todo caso les voy a preparar un ejemplo donde no se cumple la condición de rigidez. Si bien se cumple con esta condición, que es la de B menos es igual a 2 por B menos 3, se cumple esto, pero como están distribuidas las barras no se estaría cumpliendo. Pero no es este el caso y no los quiero marear. Yo después les voy a preparar un ejemplo donde no se cumple la condición de rigidez. Bueno, gracias, profe. Sí. Bueno, vayamos ahora. Empecemos a analizar cada uno de los esfuerzos que se dan en los nodos para determinar cada uno de los esfuerzos de las barras. Lo primero que tenemos que hacer, como todo análisis en una estructura, es calcular reacciones de vínculo. Sumatoria de fuerza respecto a los ejes Z e Y y sumatoria de los momentos respecto a alguna articulación donde sabemos que es 0. ¿Sí? Sumatoria de momentos respecto de una articulación. Acá yo lo calculé. Yo lo que les voy a pedir por el bien de ustedes es que ustedes lo pueden copiar, ya no hace ni falta que se los diga. Ustedes lo pueden copiar, pero traten de analizarlo y de paso chequéenlo, porque nadie está libre de equivocarse. En este caso yo no estoy libre de equivocarme. Así que sí, para calcular las reacciones de vínculo, si bien están planteadas y calculadas, chequenlo, ¿sí? Y para practicar este tipo de cálculos, antes de copiarlo, aconsejo calcularlo y después verificarlo con lo que les estoy dando yo. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya dije, calcular reacciones de vínculo, y por el otro lado, como es una estructura reticulada y vamos a tener que hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y, en Z y en Y, vamos a tener que empezar a proyectar. Y para empezar a proyectar vamos a tener que determinar estos ángulos, ¿sí? Esta estructura tiene 2,8 de altura, quizás el dato que no está es que B está a una altura de 1,4, que está justo a la mitad, ¿sí? Y está a una distancia de 2,5 respecto de A y respecto de D, ¿sí? Entonces, esto es geometría pura. Ustedes no vamos a detenernos en esto, pero van a determinar los ángulos alfa 1, 2, 3 y 4. Y vamos a empezar a analizar cada uno de los nodos. Vamos a agarrar el nodo A, como está marcado acá. Esto sería una forma de ir cortando la estructura. Vamos a poner en evidencia el esfuerzo interno NA
AB que va en la barra que va desde el nodo A hasta el nodo B, y el esfuerzo normal también que va en la barra AD, ¿sí? Que en este caso está planteado que va en el sentido de A hacia D, ¿sí? Y ustedes fíjense que, bueno, en el nodo A justo está la reacción de vínculo, entonces lo que vamos a plantear es proyecciones en los ejes Y y Z para poder determinar los valores de NAB y NAD. Entonces, si hacemos sumatoria de las fuerzas en I, ¿sí? Fíjense que ubicamos a la terna esta justo sobre el nodo, y para abajo, Z hacia la izquierda, y hacemos sumatoria de las fuerzas en I, nos vamos a encontrar con RBA negativo menos NAB por el seno de este ángulo, o sea que va a dar la proyección sobre el eje Y y que va a ser negativo justamente, igual a 0. Y directamente acá, en esta ecuación de equilibrio respecto de fuerza respecto al eje Y, directamente nos permite, porque RBA ya la conocemos, despejar NAB. Y NAB nos estaría dando un valor negativo. Quiere decir que el valor, el sentido que le habíamos propuesto es justamente el inverso. Lo mismo vamos a hacer haciendo sumatoria de fuerzas respecto al eje Z, igual a 0. Entonces, RBA no tiene proyección respecto al eje Z. NDA sí, y NAB también. NDA, el sentido es negativo porque es opuesto a Z, menos NDA, menos NAB proyectado en esta dirección, o sea, por el coseno de este ángulo alfa 1. NAB ya lo sabemos porque lo habíamos calculado en el paso anterior, entonces lo único que nos queda ahora es calcular NAD. En este caso nos dio positivo, quiere decir que cumple con el sentido que habíamos propuesto. Entonces, este es el sentido propuesto. Calculamos, vimos que el NAB es negativo, bueno, y este va a ser el sentido final, donde vamos a mantener los que nos dieron positivo y vamos a cambiarle el sentido a los que nos dieron negativo. ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe, 10 puntos. Es más sencillo de lo que lo estoy explicando. Es sumatoria de fuerzas respecto al eje Y y al eje Z. ¿Sí? Nos da negativo, le cambiamos el sentido. ¿Sí? Bien. Yo lo que sugiero que a medida que van calculando, vayan poniendo en la estructura reticulada los esfuerzos calculados con el sentido que realmente va. Entonces, ya calcularon AB, quiere decir que BA también lo calcularon, porque el esfuerzo que va de A a B es el mismo que el esfuerzo que hay de B hacia A. Lo mismo pasa, el esfuerzo que hay de A a D es el mismo que el de D hacia A, ¿sí? Nada más que en sentidos opuestos. Entonces, a medida que van calculando, van graficando los esfuerzos con el verdadero sentido que deben tener. Vamos a agarrar el otro extremo. Vamos a agarrar el extremo F o el nodo F. Entonces, identificamos al nodo F. Graficamos las reacciones de vínculo RBF y RHF, ¿sí? Las dos reacciones de vínculo, y proponemos los sentidos para los esfuerzos normales NFE y NFD, ¿sí? Nosotros lo que estamos agarrando es toda esta porción, ¿sí? Y estamos analizando este nodo. Planteamos lo mismo, sumatoria de fuerzas respecto de I. Respecto de I es el eje vertical. Entonces, menos NFE por el seno
de este ángulo, ¿sí? Menos RBF, porque va hacia arriba, igual a 0, despejamos NFE. Fíjense que nos da negativo. Entonces, el verdadero sentido es el inverso. Hacemos sumatoria de fuerzas respecto al eje Z. En el eje Z tenemos proyección N de F, que es el propuesto, NFE por el coseno de alfa 1, menos RHF, que es negativo porque es el sentido contrario al eje Z. Ya habíamos calculado NFE, que está acá, entonces lo único que nos queda determinar es NFD. Calculado, en este caso nos dio positivo, quiere decir que el sentido que habíamos propuesto es el correcto. Este es el sentido final. Entonces agarramos el diagrama y vamos llenando, ¿sí?, los esfuerzos en cada una de las barras. Y así sucesivamente tienen que empezar a hacer con cada uno de los nodos. Vamos a hacer uno más, un nodo más. Vamos a agarrar, después se los dejo para que ustedes lo analicen. Vamos a agarrar el nodo E, ¿sí? El nodo E. El que está remarcado acá, con esta elipse roja. Vemos que hay dos cargas aplicadas externas, que una es vertical de 150 dkN y la otra es horizontal hacia la izquierda de 400 dkN. ¿Qué particularidad tiene acá? Que acá, si ustedes se fijan, acá hay 3 barras, entonces va a haber 3 esfuerzos normales. Un esfuerzo normal, que es el NEF, ya lo habíamos determinado en el paso anterior, que es este. Entonces, este ya es dato, porque ya lo calculamos. Es dato para este nodo, quiero decir, ¿no? O sea, ya lo habíamos determinado. Entonces, ¿qué nos quedaría calcular? Nos quedaría calcular el esfuerzo normal NEC y el esfuerzo normal NED. ¿Se entiende lo que estamos proponiendo? Sí, profe. Bien. Planteamos sumatoria de fuerzas en I, lo mismo de siempre. Empecemos a ver todo lo que tiene proyección en I. 150 dkN está en I, tiene proyección. 400 dkN está en Z, no tiene proyección en I. NEF tiene proyección en I, ¿sí? NED tiene proyección en I. Y NCE tiene proyección en I. Entonces, 150 menos NEF por el seno de este ángulo más NDE por el seno de este ángulo menos NCE por el seno de este ángulo igual a 0. Fíjense en que acá tenemos dos incógnitas, porque esta habíamos dicho que la conocíamos, NF. Esto no es una incógnita, las incógnitas son NED y NS. Si yo planteo ahora sumatoria de fuerzas igual a 0 respecto al eje Z, hago exactamente lo mismo que lo anterior. Entonces, 400 tiene proyección en Z, 150 no tiene proyección en Z, NS tiene proyección, NED tiene proyección y NEF tiene proyección. Bien, planteo la ecuación de equilibrio respecto a Z y tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Sistema que puedo determinar las dos incógnitas. Despejando, tengo el valor de NED, que es negativo, y el valor de NS, que es negativo. Eso significa que los valores o los sentidos asignados inicialmente son los opuestos. Este sería el sentido final y obviamente voy llenando de los esfuerzos normales esta estructura.
¿Alguna duda? No, profe, no, claro. ¿Quedó claro? Sí, sí. Lo mismo voy a plantear en el nodo C. Fíjense en que el nodo C ahora también son tres barras. Las ecuaciones de equilibrio son 2, o sea que no puedo tener más de 2 incógnitas, porque tengo 2 ecuaciones de equilibrio, sumatorias en I, sumatoria en Z, igual a 0. Pero cuando me vine al C, ya habíamos calculado en el paso anterior el valor de NSE. O sea que voy a tener que, de la misma forma, determinar NSD y NSB. ¿Sí? Sumatoria de equilibrio respecto de I, respecto de Z. En este caso hay uno que dio negativo, invierto el signo. Completo el diagrama, el sistema reticulado con los sentidos que realmente corresponden. Y ahora lo que nos estaría quedando es determinar el punto D. Pero el punto D, ¿qué está pasando? A ver, en el punto D, este ya lo tenía calculado, Ya este lo tenemos tenía casi todas, nos calculado. falta BD. Claro. Tenemos que calcular NDB, ¿sí? Y NDB, cuando hagamos el cálculo, nos va a dar que en este caso es igual a 0, ¿sí? Pero es casualidad que da igual a 0. No significa que el último tiene que dar 0. ¿Sí? Sí, profe. ¿Quedó? Bueno, y por último, tienen que agarrar toda la estructura indicando los valores de los esfuerzos, y hay algo que tienen que tener en cuenta mirando este sistema reticulado, que la barra C, cuando las flechas, los esfuerzos que están representadas por las flechas, se están alejando, estos son esfuerzos internos. Quiere decir que esta barra AB está sometida a compresión, ¿sí? Para el caso de la barra AD, como las flechas son esfuerzos internos, se van encontrando NAD con NDA, se van al encuentro, quiere decir que esa barra está sometida a tracción. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por ¿Es al qué? revés, profe? Perdón, capaz que estoy errando. No, pero- está perfecto lo que vos me preguntás. Por eso mencioné que son esfuerzos internos. Y ahora voy a dejar de compartir un minuto. Aguarden un segundo. Porque quiero que me vean. Y yo apagué la cámara. Aguarden un minuto, ¿eh? Me tiene que aparecer acá. A ver. Esto siempre se pone lento. Ahí. Dejo de compartir. Prendo la cámara. ¿Me ven ahí? Sí, Sí, profe. profesor. Yo tengo esta barra, independientemente si está horizontal, vertical o diagonal, es lo mismo. Tengo esta barra. Cuando yo la someto a tracción, quiere decir que estoy empujando para allá y para allá. La estoy traccionando. Entonces, mis fuerzas carga están empujando con estos sentidos, el sentido de mis dedos, para la izquierda y para la derecha, ¿sí? Estoy traccionando. Ahora yo estoy analizando, cuando estoy calculando los esfuerzos internos o las reacciones en las barras. Eso significa que si yo estoy traccionando, ¿cómo está reaccionando la barra? En sentido contrario. Ahora se ve mejor. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Eso lo explico así porque, sí, lleva a confusión. Si yo lo miro desde el punto de vista de cargas, perfecto.
una es para allá y la otra es para allá y estoy traccionando. O de lo contrario, si estoy comprimiendo para allá y para allá. ¿Está? Pero los esfuerzos internos, como reacción a esas cargas, son de sentido contrario. ¿Quedó claro? Sí, bro. Sí. Bien. ¿Qué nos está quedando? Bueno, Profe, sí, ahí le mandé un, creo que ejemplo de cuando tenés todas las 16, en el caso este tenés la cantidad de barras correspondientes para que sea un sistema, como se llama, un sistema rígido, pero sí, que no es un sistema rígido por la distribución de las barras. No sé si sí. lo ven en el chat, una foto le mandé. A ver, para que abro el chat. Espérate, yo no estoy muy acostumbrado a esto del chat. Bueno, espérate a ver si lo puedo agrandar. Bien, este caso se los dio Fabián, es uno de los casos que a veces da Fabián. No, lo encontré en internet y le modifiqué la barra que después la volví a agregar. Se la modifiqué, la puse en otro lado y después la volví a agregar, que es el caso de si cumple. Exactamente. Sí, acá tenemos, no sé si todos lo ven, la imagen del chat que subiste. Sí, la vemos, profe, la vemos. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá está cumpliendo con la cantidad de barras y vértices. No lo estoy contando, pero contaría, ¿sí? Con el caso de la derecha que sí cumple, ¿sí? Tiene una estructura reticulada donde por cada nodo se agregan 2 barras, ¿sí? A medida que se van agregando nodos, se van agregando 2 barras y cumple. Y este caso, el de la izquierda, si bien cumple con la cantidad de nodos y barras, fíjense que no hay una estructura reticulada, ¿sí? Porque acá puede llegar a ver lo que habíamos hablado de vinculación aparente, porque estas 3 barras están en paralelo, ¿sí? El lado izquierdo estoy hablando, las 3 barras horizontales. Entonces ahí puede haber una articulación o una vinculación aparente, porque son paralelas y recuerden que se cruzan en el impropio, entonces generan una vinculación aparente, entonces el sistema no es completamente rígido, ¿sí? Después les voy a mandar yo otro caso que es muy parecido al que vimos al ejercicio 2 para que lo puedan tener. Bueno, gracias, Iván. Vamos a empezar con el ejercicio número 3. Profe, ponga el Sí, ejercicio. sí, sí. Ahora vos. Espérate que quiero ver algo. Ahora voy a compartir. Esperen que me olvidé de... Aguarden un minuto, Disculpen. Ya voy a apagar la cámara. Ahora sí.
Bueno, vamos con el ejercicio número 3. Ya a simple vista, ¿qué me pueden decir? Hola. Que no cumple con la rigidez. Más que no cumple con rigidez, ¿qué Que es está la carga pasando? distribuida. Tiene una carga distribuida y ya no es puramente o un reticulado puro, ¿sí? Ustedes fíjense que hay una carga distribuida, hay un momento y que en la chapa S1, ¿sí? O mejor dicho, no se cumple esa condición de que por cada nodo que agrego, en A, B, C y D sí, pero en D, F y en C, E, que por cada nodo que agrego, se me agregan 2 barras. Sí podemos decir que es reticulado en toda esta parte, no sé si ustedes están viendo mi puntero del mouse, es en este sector delimitado A, Sí. D y C, pero en esta parte no es reticulado. Ahí es un sistema común, una estructura común de lo que sería S1 y S2. Entonces, es lo que se conoce como sistema mixto, donde un sector es reticulado y donde en otro sector no es reticulado. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se resuelve los sistemas mixtos. Lo primero que tenemos que siempre tener presente es que en el sector mixto los esfuerzos siempre van a ser normales. No va a haber corte ni va a haber momento. Entonces, cuando ustedes les pidan realizar un diagrama de características de un reticulado, ¿sí? El único diagrama que van a tener va a ser el diagrama de esfuerzo normal. Nunca van a tener un diagrama de esfuerzo de corte o de momento. Eso que les quede bien claro. Ha pasado en parciales de diagramas o de sistemas reticulados puros, donde se pidieron diagramas de características y se hicieron diagramas de corte y de momento. No hay diagramas de corte y de momento. Mejor dicho, el valor del corte y el valor del momento para un reticulado es nulo. ¿Sí? Entonces, acá en este caso nos pide calcular o determinar los diagramas de características. Y ahora vamos a ver cómo se hace. Vamos a tener una parte de la estructura, que es la parte reticulada, donde solamente vamos a tener esfuerzos normales. Y en la parte que no es reticulada, ahí sí vamos a tener esfuerzos normales de corte y de momento. ¿Sí? Vamos a ver cómo se resuelve eso. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien, Sí, profe, profe. clarísimo. bien. Entonces, lo de siempre. Acá tenemos un sistema mixto donde hay 2 vínculos, uno de tercer grado y el otro de segundo grado, que restringen en total 5 grados de libertad. O sea que vamos a necesitar 5 ecuaciones para determinar las reacciones de vínculo. Acá están determinadas las reacciones de vínculo. Ustedes después chequenlo. Algo importante como para analizar rápidamente. Esta parte ACD dijimos que es un reticulado. Y si analizamos nada más que esta parte, ¿cómo se comportaría o cuántos grados de libertad tendría esta parte? Solamente esta parte. Es un reticulado común. ¿Cero? No, 3 grados de libertad. O sea, un reticulado común que no está, que no está vinculado, en el plano tiene 3 grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Claro, no está vinculado. No está vinculado. Vamos a No lo había suponer que entendido.
Sí, vamos a suponer que todo esto no existe. Que todo esto no existe. Todo lo que está a la derecha del reticulado. Entonces, esto tiene de por sí 3 grados de libertad. Esta chapa S1 tiene 3 grados de libertad. Y esta chapa S2 tiene 3 grados de libertad. O sea que en total son 9 grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo? 3 por cada una de las chapas y 3 por el reticulado. Son 9 grados de libertad. Ahora bien, el reticulado con las chapas comparten 2 nodos o 2 articulaciones. ¿Cuántos grados de libertad restringe cada articulación? A ver si se acuerdan. 2, profe. 2 grados de libertad. ¿Sí? Entonces, tenemos 9 grados de libertad debido a las chapas y al reticulado. De la articulación en C serían 5. Toda esta estructura tendría 5 grados de libertad. Si ustedes se fijan, ¿cuántos vínculos externos tenemos? ¿O cuántos grados de libertad restringen los vínculos externos? 5 grados de libertad. Entonces, esto es un sistema isostático. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a analizar la parte reticulada. O sea, vamos a analizar acá el nodo A, el nodo B, ¿sí? Primero empezamos por el nodo A. Hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Proponemos sentidos de esfuerzos normales, NAB y NAC. En el nodo ponemos la terna ZI y hacemos sumatoria de fuerzas respecto de I y respecto de Z. Entonces, respecto de I, ¿sí? Acá hay una carga aplicada, que es de 2 kN, menos NBA por el seno de 45, NAC no tiene proyección en I, igual a 0. Despejamos NAB. Hacemos sumatoria respecto al eje Z. 2 kN no tiene proyección en Z, sí tiene NAC y NAB, entonces menos NAC menos NAB por el coseno de 45. Despejamos NAC. NAC dio positivo, quiere decir que el sentido que habíamos propuesto es el correcto. NAB dio negativo, quiere decir que este sentido que habíamos propuesto no corresponde, es el inverso. ¿Sí? Entonces, agarramos la estructura y empezamos a llenar con esos esfuerzos normales que vamos calculando. Bien, vamos al nodo B. Sumatoria de las fuerzas respecto a I, sumatoria de las fuerzas respecto a Z. NAB, ¿se acuerdan que ya lo habíamos determinado en el paso anterior? No, tendríamos que determinar NBD y NBC. ¿Sí? Planteando las ecuaciones de equilibrio, tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas, despejamos NBC y NBD, las dos nos dan negativo, eso significa que el sentido que habíamos propuesto es el inverso. Llenamos la otra parte del reticulado. Ahora bien, acá viene la parte, no sé si difícil, porque no es difícil, es la parte que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un sistema mixto. Cuando analizamos los nodos que conviven con la parte reticulada con la parte no reticulada. En este caso, los nodos D y C.
¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar particularmente lo que está pasando inicialmente en el nodo D, ¿sí? Y ¿qué queremos ver? La parte que corresponde a la chapa S1, ¿sí? Si nosotros la separamos, la cortamos de la parte reticulada, la separamos, ¿sí? Vamos a poner en evidencia los esfuerzos que se aplican sobre el nodo D. ¿Qué significa eso? Vamos a aclarar un poco. Vamos a poner en estudio el nodo D. Vamos a agarrar la parte que no corresponde al reticulado puro, la vamos a cortar y vamos a poner en evidencia cuando cortamos los esfuerzos que aparecen. Para que quede claro, agarramos la estructura de F y un infinitesimal a la derecha del nodo D lo serruchamos. Un infinitesimal a la derecha del nodo D lo serruchamos. Cuando lo serruchamos, para que todo esto siga en equilibrio, van a aparecer una fuerza vertical y una fuerza horizontal. ¿Por qué no va a aparecer un momento? Porque el nodo, recuerden, no puede transmitir momentos. Entonces, cuando cortamos la estructura, me van a aparecer reacciones, una vertical y otra horizontal, para que todo este sistema siga estando en equilibrio. ¿Se está entendiendo lo que estoy queriendo decir? Profe, yo no entendí lo de las reacciones que puso. ¿Qué es lo que dijo lo último? Bien, vamos a explicarlo de vuelta. Nosotros, cuando analizamos un sistema mixto, la parte reticulada la resolvemos como ya sabemos, no hay problema. Con sumatoria, o sea, nos paramos en un nodo, hacemos la sumatoria de esfuerzos y creo que eso quedó claro. Ahora, en este caso, hay un nodo que comparte la parte reticulada pura, que es el D, con la parte no reticulada, que en este caso es la chapa S1. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Toda esta carga distribuida aplicada sobre la chapa S1 le está aplicando una carga al nodo D que no conocemos. ¿Sí? ¿Se estaría viendo eso? Sobre el nodo D hay una sobre el nodo D hay una carga aplicada debido a toda esta carga distribuida. ¿Se está viendo eso? Y sí, eso sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo hago para determinar qué valor tiene esa carga? Entonces, yo agarro la estructura, la abro, la serrucho inmediatamente a la derecha de D, ¿sí? Inmediatamente a la derecha de D. La corto, acá hay dos líneas, dos zigzags paralelas, significa que la corté y pongo en evidencia dos reacciones que me van a permitir que todo esto siga en equilibrio. La chapa S1. Cuando yo corto, recuerden esto, cuando le corto la pata a la silla, si me quiero sentar y le falta una pata, hay alguien para que eso siga en equilibrio que tiene que estar haciendo una fuerza, si no me caigo. Bueno, si yo corto la estructura acá en D, para que todo el sistema siga en equilibrio, se me tienen que poner en evidencia las reacciones internas. ¿Se entendió o no?
Sí, Sí, profe, o profe. sea, usted pone eso para mantener el equilibrio. RBD y RHD se ponen en evidencia para mantener el equilibrio, porque está cortado a la derecha del nodo D. Listo. Ahora sí, profe, perfecto. ¿Sí? Bien. Sí, sí, sí. Vos fijate, o en realidad todos, del lado de la chapa S1 están en color rojo, ¿sí? Que son las reacciones que se dan del lado de la chapa 1, S1. Y del lado de lo que sería el reticulado, están grisados y en sentido contrario, ¿sí? Porque las reacciones que se me dan de un lado de donde corto, del otro lado también se dan, pero en sentido contrario. Por Y eso los que módulos son iguales, ¿no? los módulos son iguales, como el sistema tiene que estar en equilibrio, pero Claro, uno tiene una dirección y el otro tiene otra dirección. claro, Entonces claro. la propuesta es, para calcular, bueno, quedémonos con las rojas, las que están del lado de del lado de S1. La propuesta es que RBD va hacia arriba y RHD va hacia la derecha. Yo podría haber dicho, no, hagámoslo invertido, es lo mismo, ¿sí? En todo caso, después tendremos que cambiarle el sentido, el signo y el sentido. ¿Qué son estos valores que vemos acá en F? Son los valores de reacción de vínculo, de la reacción de vínculo en F, que restringe 3 grados de libertad. Entonces, si yo quiero que todo este sistema de S1, que es la parte no reticulada, esté en equilibrio, planteo ecuaciones de equilibrio. Entonces, sumatoria de las fuerzas respecto de la chapa S1 a F, si esto tiene que estar en equilibrio, todo tiene que estar en equilibrio, la sumatoria de momentos, perdón, de la chapa 1 respecto a F, si esto está en equilibrio, esto tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a tener respecto a F, RBD por esta distancia, que son 4 metros, esta distancia desde D hasta F es 4 metros, menos el valor de toda esta carga distribuida, que es la carga equivalente, que esto ya creo que lo sabemos, que es el valor de esta área, de este rectángulo. La carga específica es de 1 kilonewton por metro. Si esto tiene 4 metros, la carga equivalente es de 4 kilonewton. ¿Y dónde estaría aplicada la carga equivalente de esa carga distribuida? En el centro. En el centro de S1, o sea, a 2 metros de F. Entonces, 1 kilonewton sobre metro, que es la carga específica, por 4 metros, que es la longitud de esa barra, por 2 metros, que es la distancia de la carga equivalente a F, ese es el momento que genera o provoca esa carga distribuida. Más, ¿quién? RBF no genera momento, RHF no genera momento. El momento de reacción, en F, más el momento de reacción. Positivo, ¿por qué? Porque se gira en sentido de las agujas del reloj. Entonces acá podemos calcular el valor de RBD, que es el valor del esfuerzo interno que pusimos en evidencia, el esfuerzo vertical. Lo mismo vamos a hacer con el esfuerzo horizontal, RHD, en el nodo D. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos que tienen proyección en Z? RHD, porque lo propuse, obviamente, y el único que tiene proyección en Z es RHD. Entonces, RHD, obviamente hago igual a 0, RHD es igual a 3 kilonewton. A 3 kilonewton. ¿Qué quiere decir? Que en el nodo va a haber una fuerza vertical aplicada hacia el nodo, que es esta gris, y una fuerza horizontal, que es esta otra gris, y que van a tener el sentido contrario a las que calculé
de la parte 2 sería en este caso. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vuelvo a mi nodo D y lo cargo con lo que habíamos calculado en el paso anterior. Es como si toda esta parte desapareciera, a ver si entendemos, y en vez de tener toda esta parte, ahora tengo dos cargas equivalentes que son las que le aplican toda esta carga distribuida S1. Obviamente más las reacciones de vínculo que se dan en F. Entonces ahora voy a analizar el reticulado con estas dos cargas, debido a todo lo que hay fuera de lo que no es reticulado. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguno que no entienda? Por mi parte sí, profe. ¿Sí? En la parte de abajo habría que hacer lo mismo, ¿no? Exactamente, en la parte de abajo hay que hacer lo mismo, pero fíjate una cosa. A ver, antes de llegar a la parte de abajo. ¿Qué está pasando? Yo ya estaría determinando acá el valor de NDC, ¿no es cierto? Este. Ah, está bien, ya tiene todos los valores. Ya tengo el otro valor, NCD, porque es el contrario a NDC. Entonces no necesitaría abrirlo acá. ¿Sí? No necesitaría porque ya lo tengo desde arriba. Ahora, lo puedo chequear y lo puedo hacer. ¿Ah? ¿Se entendió? Entonces, ya completamos los esfuerzos normales en la parte de reticulado. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con el diagrama de características. Recuerden, tenemos que hacer el diagrama de corte, el diagrama de momento y el diagrama de esfuerzo normal. Tenemos una gran ventaja acá, en el de corte. ¿Cuál es esa gran ventaja? Que sabemos que en la parte de reticulado no podemos tener esfuerzo de corte, no podemos tener esfuerzos o momentos en la parte de reticulado. Entonces solamente lo que vamos a analizar para este caso va a ser la chapa S1 y la chapa S2. El que grafique o realiza un diagrama de característica de esfuerzo de corte en la parte de reticulado está al horno. Recurso. ¿Sí? Recursa, sí, eso grábenselo porque de verdad se los digo, lo hemos visto y eso es una falta de concepto y ahí no hay defensa, ¿sí? Entonces, lo bueno de esto es que, bueno, esto no lleva análisis de corte ni de momento en la parte de reticulado, insisto con esto. Y esto, bueno, esto ya lo conocido, diagramas de características. Vamos a analizarlo, a ver. Recuerden, esto se maneja de la misma forma, parte 1, parte 2. Vayamos con el corte. En esta parte, fíjense que acá tenemos los esfuerzos en la reacción F, y si yo me paro un infinitesimal a la izquierda de F, voy a tener dividido parte 1 y parte 2. A mí me va a convenir mirar en este caso la parte 2. Estamos en el diagrama de corte en la barra S1, en la chapa S1. ¿Sí? Yo vengo acá, me paro un infinitesimal hacia la izquierda de F, miro hacia la parte 2, ¿Y cuál es el esfuerzo que me produce corte? A ver si se dan cuenta. Estoy acá
Si quieren salgo del modo presentación, así lo ampliamos. Aguarden un minuto. Si quieren, vamos a seguir haciendo como hacíamos la vez pasada, el rectangulito, sinónimo de corte. Uf, lo hicimos. Me paro acá, vamos a darle fondo blanco. Paro acá, corto la estructura acá, entonces analizo o parte 1 o parte 2. En este caso me va a convenir analizar parte 2, ¿sí? Porque analizar todo el resto de la parte 1 para saber el corte que tengo acá es más complejo. En cambio, si me paro acá y miro hacia la derecha y miro la parte 2 y le cambio el signo, es mucho más simple. A ver, de RHF y RBF, ¿qué les parece? ¿Cuál genera corte en la barra S1? RBF. RBF. Ese RBF, ¿vale? Es hacia arriba. Quiere decir que el corte, ¿cómo es? Positivo. Negativo, perdón. Negativo, pero que como estoy mirando a la parte 2, ¿no es cierto? Estoy mirando Le hacia cambia el la signo, derecha. Claro, le cambio el signo. Entonces, ¿qué es? El corte es positivo hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, 3 kilonewton positivo hacia abajo. Me vengo, antes de llegar, ahora, me vengo acá, un infinitesimal antes de llegar a la articulación D. Y miro también a la parte 2 para determinar el corte en este punto, en el nodo D, antes de llegar al nodo D. Entonces, miro todo lo que es parte 2 hacia la derecha. ¿Y quiénes me generan corte? RBF. ¿Y quién más? La carga distribuida. XD. No, la carga distribuida. Esta carga distribuida, Consulta. recuerda, sí, ¿La reacción que habíamos calculado en D no la tenemos en cuenta ahora? la reacción que habíamos calculado en D. RBD creo que había, en los pasos anteriores. No, ahora lo que estamos haciendo es, mira, estamos haciendo el diagrama de características de corte y dijimos, bueno, yo puedo pararme acá, en el lo primero que habíamos hecho, mirar hacia la derecha, que es la parte 2 y le cambio el signo, o mirar hacia la izquierda, que tengo un montón de cargas, 2K, 2K, el momento, estas dos, esta carga distribuida, y mirar hacia la izquierda y calcular el corte, ¿sí? En este punto, o mirar hacia la derecha y hacer lo mismo y cambiarle el signo, que es mucho más simple porque solo tengo una fuerza vertical que mirar hacia la parte 1. ¿Sí? Ahora, yo quiero seguir analizando el corte en la barra S1. Quiero seguir analizando el corte, porque ahí en esa barra hay corte. Entonces, ¿ahora qué hago? Corto acá y miro hacia la derecha. ¿Sí? Miro hacia la parte 2. Podría mirar hacia la parte 1, nadie te lo impide, pero acá parece más sencillo mirar hacia la parte 2. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos de corte que tenemos hasta acá? Entonces, RBF y la carga. Y la carga distribuida. ¿Sí? Entonces, menos RF más toda esta carga distribuida que dijimos que valía 1
¿Cuánto valía el valor de la carga distribuida? Eso después ustedes lo tienen que chequear, ¿eh? 1 kilonewton por metro. 1 kilonewton por metro. 1 kilonewton por... acá lo tengo, que esa falla. 1 kilonewton por metro por 4 metros, 4 kilonewton. O sea, que tenemos 3 kilonewton negativo más 4, que es la carga equivalente de esta distribuida, 1 kilonewton positivo, ¿sí? Pero como estamos mirando la parte 2, es 1 kilonewton negativo. 1 kilonewton negativo, quiere decir que va hacia arriba. Entonces, tengo determinado el corte en este punto y tengo determinado el corte en este punto. Ahora bien, ¿qué pasa en el medio? ¿Cómo es la ley de variación del corte? Y eso ya lo tenemos que saber. Si hay una carga distribuida que es constante, ¿cómo? Lineal. El corte es lineal. Entonces lo único que tengo que hacer es unir este punto con una recta. Entonces, acá tenemos el corte en la barra de F. Perfecto. ¿Entendió? Sí, sí. Analicemos de igual manera la barra CE. La barra CE no pertenece al reticular. Entonces, puede tener corte. Entonces, hacemos lo mismo. Me vengo acá, me paro un cachitín antes de llegar al nodo E, miro hacia la derecha. ¿Quién me genera corte? ¿Quién me provoca corte? RB. ¿Cómo es ese corte? Positivo respecto al eje Y. Pero estoy mirando a la parte 2. Quiere decir que es negativo. ¿Sí? Me vengo al otro extremo de la barra S2. Me paro acá y me conviene, me sigue conviniendo mirar hacia la parte 2. ¿Hay alguna carga en el medio entre E y el nodo C que me afecte al valor del corte? ¿Hay alguna carga transversal que me afecte este valor del corte? No, No. que se mantiene Entonces, constante. este corte permanece constante. ¿Sí? Sí, sí. Entiendo. Esta parte ni la analizamos. Vamos con el momento. Tenemos el corte, el diagrama del corte. Recuerden que el momento depende del corte, por eso que siempre conviene graficar uno abajo del otro. Y vamos a analizar el momento. Volver. Y hagamos de igual forma. A ver. Me paro acá un infinitesimal a la izquierda de F. Miro hacia la derecha, parte 2. Podría mirar hacia la izquierda. Nadie dice que no podríamos mirar hacia la parte 1. Pero parece más sencillo mirar a la parte 2. Entonces, ¿qué momento tengo aplicado acá? RBF no genera momento respecto de F porque no tiene distancia. Y RHF tampoco porque lo está cruzando a F. Pero sí tenemos el momento de reacción. MRF. ¿Sí? MRF es 4 kilonewton metros que gira en sentido de las agujas del reloj, quiere decir que es positivo. Pero como estábamos mirando a la parte 2, es negativo. Menos 4 kilonewton metros, perdón. Me vengo para acá. Corto. Pero acá hay algo, hay un dato, o mejor dicho, más que dato, es algo que ya sabemos. ¿Cómo es el
el valor del momento en un nodo? 0. 0. 0. ¿Por qué? Porque no transmiten momento los nodos. Entonces, de este lado el valor del momento es nulo. ¿Sí? Bueno, si el corte era lineal, ya sabemos que el momento es cuadrático. Y si el momento es cuadrático, tenemos que trazar las tangentes extremas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, veníamos en este punto. Una unidad de longitud hacia la izquierda, miro el corte, y una unidad de corte, 1 kilonewton, hacia arriba. Trazo la primera tangente. Me vengo de este lado. Una unidad de longitud hacia la izquierda, siempre una unidad de longitud hacia la izquierda. Miro al corte, 3 unidades de corte hacia abajo. Trazo la segunda tangente. ¿Se acuerdan de ese método? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Teníamos las dos tangentes donde se cruzaban, entonces entre el cruce y el nodo D, punto intermedio. Entre el cruce y este extremo, punto intermedio. Y con esos dos puntos intermedios trazo la tangente intermedia. Esto me va a permitir, si quiero trazar más tangentes intermedias, tantas como quiera, puedo. Pero creo que es lo suficiente como para trazar el diagrama de momento en la barra S1. Entonces, ¿qué condición tiene que cumplir? Que cuando el corte es nulo, la pendiente tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces ahí hay un máximo o un mínimo. Que si el corte es negativo, la pendiente del momento es negativo, como está pasando acá. Cuando el corte es positivo, la pendiente del momento es positiva. ¿Alguna duda, chicos? No, no se entiende. No, profe, se entiende. ¿Entiende? A mí Sí, se me, entiende me- perfecto. sí, a mí me genera dudas el hecho de que yo sé que este no es el mejor método para enseñarlo, le soy sincero. Esto está, vuelvo a repetirlo, en un pizarrón, a escala y... Pero con los gráficos se entiende bien, profe. El tema es aplicar. Sí, yo después les estoy preparando unos ejercicios que todavía no los terminé para que ustedes empiecen a practicar. Fabián ya les dio fecha de parcial. Sí. Sí, profe, ahí se la El digo. 9 de agosto, si no me equivoco. Ahí confirmo, pero creo que sí. Después de las vacaciones de invierno. Sí, sí. Sí. Buenísimo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, estoy Sí. preparándole unos casos particulares que no los vimos, que Fabián no quiero decir que no los va a tomar. Es difícil que lo tome, pero les estoy preparando 2 casos particulares y después una serie de ejercicios que tienen esos casos particulares para que ustedes puedan resolver. Y si llegamos a tiempo hoy, vamos a ver si vemos un software para que ustedes lo tengan como referencia para que ustedes primero resuelvan esos ejercicios que les voy a dar y después lo puedan verificar con ese software. ¿Sí? Vamos a ver si hoy logramos hacer eso. Entonces, en las semanas, avanzada la semana, porque el lunes que viene no hay clase, yo no sabía que era feriado. Avanzada la semana, les voy a dar una serie de ejercicios para que puedan ir practicando. Vamos con el análisis del momento de la barra S2.
Hacemos lo mismo. Nos paramos acá. Y acá ya sabemos, en una articulación de este tipo, cuál es el valor del momento si miro hacia la parte derecha, la parte 2. Acá no hay momento. El momento en F es, es 0. Acá. Acá. El momento ahí es nulo. ¿Por qué? Porque acá tenemos un vínculo externo de 2 grados de libertad donde no reacciona al momento. ¿Sí? No transmite el momento. El momento acá es nulo. ¿Recuerdan eso? Sí, profe. Sí. Sí. Ahora bien, nos vamos al otro nodo, al nodo C. Y también es muy fácil. En un nodo el momento es nulo. Perfecto. Ahora tenemos que ver qué pasa en el medio. Ya sabemos que el corte es constante. Quiere decir que el momento, ¿qué va a pasar con el momento si el corte es constante? ¿Va a ser lineal? El momento va a ser lineal. Entonces, a medida que yo me voy alejando, me paro acá y miro hacia la parte 2, ¿quién me va a generar momento? RB. RB, perfecto. Y ese momento va a ser proporcional a la distancia. Cuanto más lejos me vaya de E, más grande va a ser el momento. Y es proporcional, quiere decir que la variación va a ser lineal. Este momento de 4 kilonewton metro que está aplicado justo en el centro de la barra S2, me voy un infinitesimal antes de llegar a ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué valor tendríamos de momento? RBE por esta distancia que como estamos en el centro son 2 metros. RB por 2 metros. O sea, 1 kilonewton por 2 metros, 2 kilonewton metros. ¿Y cómo estaría girando ese momento? En sentido de las agujas del reloj. Positivo. Pero como estoy mirando a la parte 2, es negativo. Entonces, acá va a haber una variación lineal, ¿sí? Del momento hasta 2 kilonewton metros. Negativo porque gira en sentido de las agujas del reloj, pero estoy mirando a la parte 2. Hasta ahí vamos. Sí. ¿Sí? Me voy del otro lado del momento. Un infinitesimal a la izquierda del momento. Recuerden que este momento vale 4 newton metros. Entonces, vuelvo a analizar el valor del momento. Es RB por 2 metros, que vale 2 kilonewton metro positivo, porque gira en sentido de las agujas del reloj, menos 4 kilonewton metros, que es el momento este que está aplicado acá. O sea, 2 menos 4 menos 2. Pero estoy mirando a la parte 2. Le cambio el signo. Más 2. Entonces, el momento acá pasa de 2 negativos a 2 positivos. Seguimos avanzando hacia la izquierda. Me paro un infinitesimal antes de llegar a C. Ahí ya sabemos que el momento es 0, porque ya sabíamos, porque acá la articulación es nula. ¿Y qué les parece? Yo ya calculé acá 2 kilonewton metro positivo. Sé que el corte es constante. Entonces, ¿cómo va a ser la variación entre C y este
2 kilonewton metro. Va a ser lineal, porque el corte es constante, la variación del momento va a ser lineal. Otra forma de determinarlo es, bueno, no de determinarlo, de ir chequeándolo. Es, a medida que yo me voy alejando de E, esta distancia se va haciendo cada vez más grande, entonces el momento es cada vez más grande, pero este le va restando. Entonces, a medida que me voy acercando al nodo C, el momento es nulo. Entonces, a ver, corte negativo, pendiente negativa del momento, pendiente negativa del momento. Entonces, tiene una lógica. ¿Dudas? No, profe, de mi parte no. Seguimos avanzando. Sí. Sí, sí. Llevo esto. Ahora sí, vamos con el diagrama del momento normal. Diagrama del momento normal, este es un caso de reticulado mixto, entonces puede haber en todos lados esfuerzos normales. Vamos a empezar por la parte no reticulada y hacemos el mismo análisis. A ver, control V. Me paro acá a la derecha de F, a la izquierda de F, perdón, miro hacia la parte 2, tengo el quien me genera un esfuerzo normal, RHF. ¿Cómo es? Positivo. Pero miro a la parte 2, entonces es negativo, y vale 3 kN, 3 kN. Y este se mantiene constante, el esfuerzo normal, en toda la barra S1, porque no hay nada en el medio que lo afecte. ¿Se entendió esa parte? Sí. Vamos con la parte de S2, con la chapa S2. Y hacemos lo mismo. Un infinitesimal a la izquierda de E, miro a la parte 2, Negativo. negativo, cambiado de signo Corriendo derecho. positivo, y me vengo hasta acá y no hay nada en el medio que afecte ese esfuerzo normal. Uy, perdón. ¿Sí? Permanece constante en toda la chapa S2. Ahora bien, vamos a analizar el normal en la parte reticular. Y acá directamente lo que tenemos que hacer es mirar el sentido de la flecha, el sentido de los esfuerzos que les habíamos asignado y bueno, y graficar. N a C se están encontrando, son esfuerzos internos, entonces quiere decir que está sometido a tracción, que era lo que habíamos hablado hoy. ¿Se acuerdan? Estamos analizando el ramo AC. Perdón, eso no se los dije. Estamos analizando el ramo AC. Tenemos el esfuerzo NAC, que vale 2 kN, y el esfuerzo NCA, que también vale 2 kN. Se están encontrando. Quiere decir que esos son los esfuerzos internos. Quiere decir que están sometidos a tracción. Esa barra AC está sometida a tracción. Tracción por convención es signo positivo. Vuelvo a decir, tracción por convención es positivo. Compresión, que es lo contrario a tracción, por convención es negativo. ¿Sí? Entonces, este tramo AC, los esfuerzos se están encontrando, quiere decir que está sometido a tracción. Entonces, ¿cómo lo dibujo si es tracción? Positivo. ¿Qué valor tiene? 2 kN, 2 kN. Perdón, NAC. Y acá tengo un error, porque acá dice NAC 2 kN,
y acá tengo 2.82 kilonewton. Vamos a chequearlo este valor. ¿Sí? Puede ser que cuando lo dibujé mal. Ahora lo chequeamos. Vamos con el tramo AB. AB, los esfuerzos están en sentido opuesto. Quiere decir que el tramo AB está sometido a compresión. ¿Lo están viendo eso? Sí, profe, sí. Y si es compresión, es negativo. 2.82 ramo AB. 2.82 ramo AB. Analicemos el ramo BD. BD, los esfuerzos están también en sentido opuesto. Quiere decir que está sometido a compresión negativo. Y el ramo BD es BD, acá, BD 4.24 negativo. Vamos con el ramo BC. El ramo BC, los esfuerzos se están encontrando, quiere decir que está sometido el ramo DC a tracción y el ramo DC es 2 kilonewton. Si es tracción, positivo, 2 kilonewton. ¿Y quién nos estaría faltando? El ramo BC. El ramo BC están sometidos, los esfuerzos se están alejando, quiere decir que están sometidos a compresión negativo, y el valor es de NBC 1.41. 1.41. Acá, o me equivoqué acá, o me equivoqué acá. Y ahora vamos a chequear en qué nos equivocamos. ¿En qué me equivoqué yo, no ustedes? AC. AC 2 kilonewton. Se ve que me equivoqué y ustedes lo van a tener que chequear. Cuando hice en AutoCAD este gráfico. Déjenme chequear otra cosa. Sí, me equivoqué acá en este ramo AD. El cálculo está bien, está mal el gráfico. Acá son 2 kilonewton, ¿sí? Igual ustedes chequenlo. ¿Vamos, chicos? Sí. Sí, sí. Bien. Así que ya tenemos el diagrama de esfuerzos normales. Entonces, tenemos, fíjense en que esfuerzos normales se producen en toda la estructura. Esfuerzos de corte y momento solamente en la parte no reticular. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Está acá, no, profe. No. ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Cortamos 10 minutos? Bueno, Dale, profe. ¿Sí? Y arrancamos con el último ejercicio que nos llevará media horita y después vemos un poquito el software este que les decía y ya cortamos. Dale, está profe. bien. 10 minutos, profe. Sí, 9 menos 20 arrancamos, ¿les parece? Perfecto.